Bien, entonces una vez que tuve eso claro, que fue bien importante para mí, otra cosa que destrabó ahí el poder ver los formatos escolares y Foucault, que, bueno, que estoy leyendo, y Dussel, que también Valeria me indicó. ¿Qué eh, Dussel, Enrique o Inés? no, Enrique. Ajá. Este, bueno, buceando por ahí empecé a ver las, las cárceles o el encierro en mi niñez, en mi niña, y en los formatos escolares, bueno, criada en una dictadura, en la dictadura de Uruguay, siendo hija de un preso político, ahí se destapó toda una parte, claro, autobiográfica que siento que ahora es como mi principal, no sé si problema, pero sí es ver, estar ahí hurgando por dónde va a ir lo metodológico en relación a lo autobiográfico. ¿Sí? En lo que es el trabajo de campo, el proyecto, las compañeras ya están definidas, las compañeras que van a ser coinvestigadoras para conversar juntas y resignificar el proyecto. Y después las infancias, que también me habías planteado, la dificultad y la lectora externa también. Las infancias, las voces de ellos son tomadas de los diarios de campos, de comentarios, de pasillos, o sea, no es que son entrevistas, no va a haber nombres. Y después sus producciones, algunos dibujos, arte que elaboran a partir de vivir la experiencia. Eso también como metodología lo fuimos aclarando que bueno, que son estas 5 maestras y algunos buenos relatos, palabras de las niñeces acompañadas con sus producciones que me van a ayudar a ese trabajo en territorio, ¿no? Bueno, de ir Sí, transitando y yo la... no sé por qué vos te sacaste del campo del campo. No, yo estoy en el campo. Claro, Sí, vos también sos uno de los territorios a indagar. ujú, sí, y No, más allá de que el aparato metodológico sea diferente, que también sea un ejercicio de reflexividad metodológica respecto del proyecto, es una voz muy importante, digamos, que se puede ir tejiendo con las otras en una ujú, interlocución más dialógica, sobre todo si vos las llamás coinvestigadoras, ujú, porque eso es también toda una definición fuerte, ¿no? A ujú. propósito, ahí te recomiendo un texto de Remey Arnaus, que está en Déjame que te cuente, que se llaman Voces que cuentan y voces que interpretas, ¿no? No, No, es el título, espera que te lo doy completo. dale. Yo lo tengo, ¿eh? Ah, Tengo el bien, libro. Bárbaro, porque ahí ella lo que Yo tengo el problematiza es libro. justamente es esa relación, ¿no? Hay quienes, está bien, son colaboradores, ella es una tesis con un solo caso, ¿no? Reconstruyó la vida, la trayectoria profesional de esa maestra con algunas dimensiones y demás. Y escribe este artículo en 1994, 1995, déjame que te cuente desde 1995, ya que estamos, su tesis es de 1992. Sí, estamos hablando de casi la prehistoria de la investigación narrativa. Es más, ella, no se ella define su investigación como etnográfica, con una aproximación narrativa. Si tenés ahí el libro, Marita, y lo podemos leer el título, claro. Estoy buscando estoy buscando sí, el índice. ¿Cuál es? Voces que cuentan y voces que... Remey Arnaus. Si no lo busco yo, ¿eh? No, Lo no, pero estoy tengo... buscando acá. Bueno, Voces que cuentan y voces que interpretan. Remey Arnaus. Remey, Remey.
Remei, Es un ¿sí? nombre catalán. Sí, Pero de él la bajada del título, voces que cuentan y voces que interpretan. Y después dice algo más. minuto. 31. Bueno, mientras busca Marita el título, digo, ahí aparece esta problematización. Voces que cuentan y voces que interpretan. Reflexiones en torno a la autoría narrativa en una investigación etnográfica. O sea, no se anima a decir que es una No. investigación narrativa, no había tal paradigma en ese momento. Sin embargo, tiene una sensibilidad narrativa maravillosa y donde ella plantea justamente el problema de la autoría y el problema de la afirmación. No, vos contá que yo te interpreto, hago mi tesis, vos vas al anexo y yo soy la protagonista, ¿no? De ella ya en aquel momento problematiza esta relación. Me parece que interesante, sobre todo si incorporás la idea de coinvestigadoras Ujú. que no son Bien. simples colaboradoras que colaboran donándote sus narrativas, sino que se involucran junto con vos en la construcción de saber, Ujú. más allá de que vos seas la que hace la tesis. Entonces eso señala dos cuestiones. Una de que tendrías que incorporar activamente sus relatos a tu. Ujú. Y por otro lado, esta idea de que en realidad el conocimiento o el saber se teje en esa conversación, Ujú. no en la interpretación, en un marco conversacional, no como en las conversaciones, que uno está permanentemente interpretando lo que dice el otro, ¿no? Agrega su propio decir, modifica su punto de vista, ¿no? Y esta ecuación es la que también deriva en que ellas son lectoras de tu texto. También. O Claro. sea, en fin, no es menor que vos lo llames Co-investigar. co-investigadoras, Mm. porque eso Eh, implica que investigan juntas y a diferencia del modelo de colaboración donde el que cuenta colabora con el que interpreta. Digo, y eso también señala cuestiones metodológicas centrales. Ujú. Sí, Marita, Ujú. ibas a decir algo. sí, yo te iba a comentar que cuando estuvimos hablando, cuando yo hice mi tesis de doctorado, que no es narrativa, pero de cualquier manera, yo trabajé con la idea de la reflexión dialógica. Todo mi trabajo fue, yo entraba a sala de clase con las compañeras que me acompañaron, que yo también las veía como mis coinvestigadoras, y hacíamos una reflexión dialógica. Y el soporte en que yo me basé para eso fue en Voces de la Mente de Werch, que ahí trae por un lado a Vygotsky, por el otro lado a Bakhtin. Y la idea del encuentro de voces, de la dialogicidad en Bachín, me parece que el otro día, cuando nos reunimos en una de las veces con Danise y Marisa, yo se lo planteé. Y justamente ahora, haciendo el curso este que hicimos, internacional, que tú también participaste, yo ahí entré en contacto mucho con Guillermo allá de la UNICAP, y Guillerme es un especialista es una persona que la UNICAP tiene mucha idea de trabajo con Ballín y él especialmente En Brasil hay mucho desarrollo En la UNICAP, y en la y ahí Unicamp en particular. justamente, y hoy Inés también. tuvimos, y yo, Inés como, Braganza viene de aquella tradición bachtiana, claro, sí, claro, que trabajan el yo dialógico o la identidad dialógica, que es complementaria a la identidad narrativa que trabaja Riquet. claro, Y que Leonor Arfuch sí, tiene un texto muy lindo que se llama Problemáticas de Identidad, donde integra tanto la perspectiva
rickeriana, de una identidad fluida que se construye en la propia intriga narrativa, que no es fija ni está por fuera del texto, por decirlo de alguna forma, y la idea de identidad dialógica, la presencia del otro en la construcción de la propia identidad, que trabaja Exacto, Bakhtin. sí. También Eh, está bueno ese texto porque ¿Cómo también lo se llama? trae. ¿Y está en un libro Problemas o de es identidad. Está en un libro, a ver si lo tengo acá. Me parece que no. cuál es? Mirá, yo creo que hay. Yo lo tengo, Marita, ese texto. Después me lo pedís por WhatsApp y Yo yo te lo tengo mando. dos libros de Uno que es Archur. una miscelánea. Ajá, No me acuerdo el ah, título ahora. Discúlpenme, no quiero detenerme demasiado en ujú, eso. Si lo tengo, ujú. vos después me lo pedís, yo te lo paso a vos y vos se lo das a Marisa. Muy bien. Porque ahí, pero me parece bárbaro, Mm, justamente, ese marco dialógico. También se puede recurrir a Freire, hay muchos que hablan mm, del diálogo, la conversación y lo mm, tematizan y plantean esto, ¿no? Ahí no hay uno que cuenta y el otro que interpreta. Los dos Eso, ah, cuentan y los sí, dos interpretan. claro. Y de Claro, esa conjunción, o de esa, sí, conjunción, nace, diría Ricoeur, la innovación semántica, o sea, nuevos significados que no existían Mm, previamente a la investigación. Por eso las investigaciones que siguen este camino son necesariamente indiciarias, diría, siempre implica una búsqueda y exigen un diseño de investigación flexible. No quiero poner el ejemplo otra vez de Felipe, pero es un viraje en su investigación que lo hace explícito en su tesis, en mm, una reflexión autobiográfica y autorreflexiva muy potente, de decir, bueno, yo venía por acá, pero después descubrí esto, seguí esta pista y lo que iba a ser tal vez un momento dentro de mi propia autobiografía se constituye en el eje de mi tesis. Él narrando a su abuela, Nená Badaró, en realidad está hablando de sí mismo. Y la dimensión autobiográfica se entremezcla dialógicamente con la vida de Nená, con sus herederos, es decir, los que siguen su escuela del taller de Malvin, etcétera, etcétera, etcétera. mm, Ahí me parece que es un ejemplo muy nítido de un viraje, de un diseño de investigación flexible que no desaprovecha las oportunidades, ni deja de seguir pistas. Ahí aparece con contundencia la pista de Nená y se desarrolla la tesis como historia de vida de Nená. Pero como en el caso de autobiografía de mi madre, ¿no? De Jamaica Kincaid, una novela que recomiendo para los problemas de identidad, yo lo puse en la bibliografía de mi materia de segundo año de la licenciatura en educación, porque es maravilloso. Ella cuenta la vida de su madre a través de su propia vida o cuenta la vida de su madre desde su propia vida, ¿no? Es muy, muy interesante. mm, Entonces, ahí me parece que esto también es una definición metodológica. Carácter indiciario, diseño flexible, eh, el otro como interlocutor, no como simplemente entrevistado. La trama de mi propia biografía entramada con la trama de las biografías o de los relatos autobiográficos, las narrativas autobiográficas o biográficas de tus interlocutoras. ujú, es interesante, Daniel, si me permitís, es que Marisa desde un principio, cuando ella llegó a interesarse por investigar, quería investigar el desaulando, ¿no? Ese proyecto que es lo que va a investigar junto con las co-investigadoras y que ella, como tú decís, está la voz de ella, porque incluso si ella es un bien la una compañera más,
es la promotora, es la que inició todo, ¿no? Entonces está, pero en este descubrimiento que fuimos haciendo y que ahora en las charlas en trío con Danice, Marisa y yo, quedó nítido y después integramos a Valeria también, porque Valeria Fue la como tutora, directora, claro. sí. Entonces, que en realidad ese deseo de desaular el aula, ¿no? Que trae una reivindicación realmente de otro tipo de jardín, realmente todo, pero que se cruza con su vivencia de niña que tenía a su papá enjaulado, a su papá preso y que vivió la infancia en la dictadura y que fue perseguida en su infancia, como por ejemplo, eso para mí es una cosa que tiene que aparecer en la tesis, ser una alumna que se merecía el ser abanderada, esa cosa y que no se lo dieron porque cómo se lo iban a dar abanderada a la hija de un preso político. Entonces, toda esa, todo eso, entonces ella tiene que jugar con esas dos puntas. Por Que, supuesto. Y ¿no? andás a Y ver lo que descubrís de tus colegas también y lo que vas a seguir claro, descubriendo de vos. claro, Por eso es el diseño flexible. Claro. Porque si claro. estás dispuesta a seguir pistas que las mismas narrativas te van marcando como núcleos de sentido, bueno, tal vez te encuentres con cosas como Felipe se encontró con su abuela, digamos, que se Claro. encontró con un mundo ahí que merecía ser contado. Así que me parece que está fantástica. Yo me quedo tranquilo porque con Danice e Inés eh, vas a tener Tenemos ganas interlocución permanente, de eso no me pelearlo cabe la juntas. menor duda. Y eso es muy importante, Sí, ¿no? ¿No? sí. Y también las vinculaciones que pueda tejer Inés con, ya él seguramente lo hizo con el Griden, es fundamental como marco de contención, eso desde ya. Hoy de mañana tuvimos reunión de la comisión de maestría y estamos planeando, entra una nueva corte, estamos planeando las disciplinas que se van a dar en la nueva corte, y yo propuse traer a Guillerme a dar un curso sobre Beijing, porque a mí me, Genial, pare- a mí me parece divino, pero yo no tuve, inclusive él habló de otra parte de él que es para una filosofía del acto responsable. Es un autor que trae mucha cosa mucha cuestión. y que yo creo que, Que que allá en introduce la una UNICAM, dimensión ética en la lingüística, Mm. claro, porque en ¿no? realidad creo que Guillerme, si no me equivoco, fue alumno de Corinta. Sí, 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 Hizo la sí. tesis de doctorado con Corinta. Y Corinta es una persona que marcó esa línea. Hay un texto sobre las narrativas, sobre la investigación narrativa de ella, que para mí es clarísimo, buenísimo para traer el paradigma indiciario. Perfecto. ¿Te das cuenta? Ya está. Ah, Claro. Los míos hay que son ponerse. comentarios absolutamente complementarios a los de Inés y a los de Danice. Pero bueno, sigamos porque si no nos vamos a quedar medio cortos de tiempo. ¿Quién se anima ahora? Yo me animo. Dale, María Julia. Bueno, y les cuento de paso que estoy en el Instituto de Miramar y tengo que regresar a Mar del Plata, así que, bueno, estoy ahí con pendiente también del horario de colectivo, perdón, pero Son cosas que pasan, la vida, ¿no? sí, tal cual, tal cual. No quiero justificarme ni robar tiempo, pero bueno, aviso que estoy Dale, entonces sigamos por pendiente. vos, dale. Te Bueno, escuchamos. yo indago sobre la construcción de la formación profesional en residentes en ciencias de la educación. Yo estoy en dos cátedras, Residencia uno y Residencia 2 del profesorado en ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es un tema que me interpela muchísimo porque yo como cientista de la educación también atravesé ahí
por esos momentos donde me preguntaba qué voy a hacer cuando me reciba, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer en un contexto donde, bueno, en Rosario la carrera ya tiene 40 años? Daniel, dicho sea de paso, esperaba escucharte allá, pero bueno, Sí, pero sé que lamentablemente me enfermé sí, 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 lo dijeron. y me Eh, operaron y todo ese tipo de cosas que pasan en la vida también. Yo lo lamenté muchísimo también. sí, sí, Aunque iba más por el tema de las pedagogías críticas. sí, 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 Y hay me con perdí la Gustavo oportunidad de Brugman. criticar las pedagogías críticas. Pero bueno, Bueno, a veces eh, pasa. sí, seguro. Una pena no haberte escuchado allá, pero bueno, se entiende y fue lo comentaron, que estabas con algunas cuestiones de salud. Ya no, no faltará oportunidad, pero bueno, No, justo no, vino la seguro. referencia de los 40 años de la carrera, entonces allá la inserción profesional y digamos el recorrido de la carrera es muy diferente a la de Mar del Plata, que bueno, también es una reivindicación histórica, ¿no? Porque la dictadura había cerrado la licenciatura, entonces, bueno, la construcción es totalmente otra, pero asimismo me pregunto cómo contribuyen los espacios de Residencia 1 y Residencia 2 en esa construcción del perfil profesional y qué horizontes tienen también, ¿no? En cuanto a su salida laboral, a su inserción. Y al mismo tiempo me voy preguntando yo cómo hice ese descubrimiento o qué huellas tengo en relación a esto. Y algo que hice por recomendación de mi tutora, María Galiuzzi, fue que estuve en unas jornadas de formación docente en junio en Rosario, también con los docentes y con la gente que me formó. Y María me dijo, bueno, aprovecha para hacer entrevistas con referentes, con gente que haya sido importante para vos en esa construcción. Y yo entrevisté a una graduada de la carrera con la que hice una práctica preprofesional en el ámbito de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario y bueno, fue hermosa esa entrevista. En realidad, digo, no es mi universo eh, de trabajo de campo que tengo pensado, porque voy a entrevistar a mis compañeros de la cátedra recién, pero digo, ¿dónde enganchar eso, no? Porque para mí es como fundamental también. Y hasta dónde abrirlo también, Daniel, porque, bueno, ahí vos Claro. ibas a compartir en la mesa con Gustavo Brugman y para mí fue un referente, ¿no? Fue como un profe que memorable. Pero digo, ¿hasta dónde lo abro? Si es que eso ya no formaría parte de otra investigación, ¿no? Es como que ¿Tenés director o directora, María Julia? Sí, María Galiuzzi, Ah, porque tutora no es lo mismo que directora, ¿eh? también, ambas. Mirá, ahí me parece que ahí te enfrentás ¿Por qué hiciste la entrevista? ¿Por qué le hiciste la entrevista a esa profesora? Porque tenía ganas de encontrarme con ese momento de construcción mío y tengo claro que ella fue una de las referencias fundamentales. Bueno, pero para contar tu propia historia, vos podés hacer hablar a otros. Genial, buenísimo, porque yo digo, ¿dónde? A ver, depende cómo entre tu narrativa autobiográfica aquí, ¿no? Porque existen básicamente dos caminos, ¿no? Hay muchos más, pero básicamente Sí, dos. Uno es que vos te pongas por fuera del entramado investigativo y que narres tu historia para eh, eh, mostrar el ejercicio reflexivo que hiciste a lo largo de todo el proceso y demás. Eso es, yo diría que es la base de cualquier investigación biográfico-narrativa, ¿no? La incorporación de las narrativas que dan cuenta de un cuerpo que investiga y tiene una experiencia mientras investiga. Esa experiencia solo si te provoca esa maravilla. Ay, fue lindísima, estuvo buenísima. Entonces, sí, por algún motivo estuvo buenísima. ¿Se entiende? sí, Yo no sí, lo.
Bueno, y la otra posición es que vos entrames tu propio relato, como lo recomendábamos a Marisa recién, en un decurso más. Chau, Danice. Como parte del trabajo de campo, por decirlo de alguna forma. Bien, Y hay distintas, te enfrentás con el problema de lo autobiográfico, con el problema de la coautoría, como hablábamos recién. Tiene complicaciones metodológicas, pero desde mi punto de vista produce tesis mucho más ricas. Porque no es que tu mirada a la manera de una historia natural, incrustada dentro de un texto que tiene otra lógica, sino que se va perfilando, digamos, a lo largo de toda la obra, bien, ¿no? sí, El caso de Felipe, nuevamente, es un ejemplo de esto. No hay un relato que se presenta a sí mismo, pero en donde tiene la oportunidad de contar por qué se desvía por su abuela, ¿no? Entonces, ahí se entrama y aparece en distintos momentos su voz, ¿no? No solamente como el autor o el narrador, sino también como un protagonista o un personaje de la historia que está contando. Esa es una decisión metodológica fundamental, ¿no? Porque plantea también el punto de enunciación donde vos estás trabajando, si estás entramándote y construyendo sentidos con esos otros, o si bien, o más bien, vos ponés tu voz, ¿no? Como una referencia que auxilia la comprensión del texto, pero por fuera del texto. No como personaje, sino como autora, tesista y tal vez como narradora. Entonces ahí algo que tenés que conversar con tu directora, porque per- ahí es una decisión fundamental que va a sesgar toda tu producción. También quería comentarte que hace muy poco tiempo leí una tesis doctoral de alguien que sí, trabaja de temas homólogos en Universidad Nacional de La Plata. Alicia Villa es su directora, que acaba de publicar hace muy pocos meses sí, un texto referido a eso en Novedades Educativas. bien, Ella dirige un proyecto que trabaja justamente sobre las trayectorias profesionales de los egresados de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. bien. Y esta tesis ¿Será alguien Vicente puede ser, Daniel? Porque yo la utilizo en el estado de puede la... ser, pues ella dirigió varias. Yo ahora ya te digo, mira, te lo digo ya mismo, Bueno, la busco ya. dale, genial. Momento, ¿dónde la tengo? Ah, en evaluación. No, Barleta, Barleta, Barleta. bien, perfecto. A ver, lo confirmo, ¿no? Sí, se llama Itinerarios de vida, trayectorias y transiciones en la inserción profesional de graduados en ciencia de la educación. Perfecto, César Martín Barleta. genial. Muy buena. Buenísimo, Daniel. Pero Alicia Villa, Sí, que muy probablemente sea una de las evaluadoras de tu tesis cuando la termines, es interesante porque ella tiene una mirada también, no te diría desde la perspectiva narrativa, pero sí desde esa sensibilidad. De hecho, yo la recomendé muchas veces como evaluadora de tesis narrativas, justamente por esa sensibilidad. sí,
tiene un proyecto que tiene más de 10 años, ¿entendés? En donde tuvo varios tesistas que tal vez trabajaron más específicamente esto que a vos te preocupa. Pero Bien, si no, es un marco de referencia como, como antecedente cercano, vital. Por decirlo de otra forma, completás un capítulo qué con genial. esa, con ese programa de investigaciones. eh, eh, a mí me gustaría, si vos me preguntás a mí, me gustaría Sí, que hagas ese entramado, ver sí, cómo tu vida se conjuga con esas otras y juntas construyen un sentido, no diría compartido, pero un sentido o un significado que no estaba previamente a la investigación. A mí me encantan esos modelos, sí, 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 son sí, más complejos. Por eso hablarlo con tu directora, pero está buena. sí, sí. Y vos decís la complejidad viene por el tema de la autoría y por qué otra cuestión No, esa metodológica. es Ah, una ah, advertencia, un comentario, un recaudo metodológico, que atiendas a bien, eso, que bien, atiendas que vos podés integrar tu autobiografía sí, de distintas maneras dentro del texto, que no perfecto, hay un formato instituido, por bien, suerte. Gran parte del problema metodológico para mí tiene que ver con eso, en cómo combinamos nuestra voz autoral, cómo la descomponemos como voz autoral tesista, como voz que narra, narradora y como voz de personaje bien. de la historia, ¿no? Vos te vas a tener que dividir, por decirlo de alguna forma, Sí, ¿no? sí, sí, Vas a ser al clarísimo. mismo tiempo protagonista de la historia, autora del texto, es decir, responsable por el texto y narradora. Y entre ellos, entre esas tres María Julia, Ujú. puede haber tensiones, ¿no? Esto también descompone el yo, no hay un yo que habla de sí o que habla de los otros, sino que hay un yo que se va componiendo a partir de esta multiplicidad de posiciones. Pero bueno, eso en realidad tendrías que definirlo con tu directora, va a ser la que te va a acompañar y que te va a plantear, en todo caso, sus propias observaciones. Esto es un comentario que atiende, trata de atender o de generar una conversación en torno de lo que vos identificás como problema. Y es un problema, no te equivocás. Pero bueno, ahí Qué lindo está. problema. No, pero ahí está, se dirime gran parte del enfoque metodológico, Claro, claro, claro. ¿no? Si vas a usar desde la perspectiva primera, ¿no? La del lugar externo, podés entablar una entrevista. De la otra manera es una entrevista conversación, la llamarás entrevista, pero en realidad es como esa conversación que tuviste con esa profe. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, gracias a vos, María Julia. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Alicia, Luisa, Soledad. Sí, yo puedo hablar. Lo que pasa Dale, que Alicia. no podía sacar el silenciador. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy interesante todo lo que escuché hasta ahora. Me va orientando también a mí en mi camino de Esa es la escritura. idea, Alicia. Sí, sí, sí. Lo quiero manifestar porque, bueno, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y es importante que lo sepan. Este, por lo menos los que hablaron hasta ahora fueron muy productivos para mi escritura. Y también es mucho más divertido que escuchar y ver un PowerPoint, digamos, a esta altura, ¿no? En la otra sí, ahora a esta altura hay a los problemas puntuales, Claro, abrirlos como problematización para todos o todas en este caso. sí. Y bueno, bueno, dale, te Sí, una escuchamos. linda dinámica. Bueno, mi tema es la dimensión narrativa de las prácticas de formación disciplinar, pedagógica y didáctica en geografía que
territorializan el currículum en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio yo tuve la orientación del lector externo, que, ¿Quién te dirige? ¿Tenés director, directora? bueno, mi directora es Valeria, Perfecto. bien, pero yo estoy escuchando que tienen director, codirector. ¿Es necesario tener un codirector? No es necesario. Ah, o sea que teniendo yo No es como necesario. directora Es a Valeria, conveniente. puedo. ¿Cómo? Es conveniente. Tuve mala experiencia yo en otra vida, porque director y codirector se enfrentaron. Papá. Sí, no, no la voy a contar ahora porque sería otro capítulo, pero no tuve buena No, pero tal vez experiencia. puedas Entonces, considerar algún aspecto particular en una codirección. Por bueno, ejemplo, la mirada geográfica, por ahí tal vez, si le tenés un énfasis disciplinar, ¿no? Te interesa los profes de geografía, las prácticas de geografía, tal vez tener un geógrafo te pueda ayudar. Sobre todo me acuerdo por una indicación que te había dado Valeria de utilizar el lenguaje, yo también creo, el lenguaje geográfico en tu propia investigación. Y sí, jugar con eso me parece también interesante. ¿No? Tener algún tipo de interlocución con alguien del campo específico, ¿no? De la especialidad, que sea también permeable, ¿no? Que sea también... eh, no es una urgencia ni es necesario, pero tener esa mirada sería muy precario lo que te podría decir, o tal vez Valeria, ¿no? De las cuestiones de las analogías de la geografía, más sí. allá de algún uso descabellado que hacemos nosotros con el tema de la cartografía y cosas por el estilo, ¿no? Pero tal vez es interesante. Pero dale, sigamos con tu tesis, no nos demoremos en Bien, eso. bien. Bueno, las observaciones que me hizo el profesor Andriotti Romanín fueron como, como un aire fresco, diría yo, porque eh, tanto a mí como a mis compañeros nos dijo cosas muy puntuales. Por ejemplo, en mi caso, em, poner en diálogo con el contexto mundial, porque es como que mi escritura estaba un poco como, no sé, como contenida y no, no pensaba en ese contexto mundial que es el que, eh, digamos, es necesario para esta problematización que yo planteo y de dónde parto, ¿no es cierto? Porque cuando yo quiero investigar, eh, y la investigación, como en este caso es autobiográfica, tengo que pensar desde un posicionamiento también ese contexto mundial. Entonces, bueno, hablamos un poco de problematizar desde la mirada del sur. Y Bueno, justamente, pero por eso mismo, Alicia, si vos hablas de contexto mundial, ya estás sesgando la forma de interpretar el mundo, el planeta, lo que sea. Porque, digamos, por supuesto que esa referencialidad es interesante, pero ahí yo hablaría, si hablamos desde esta perspectiva desde el sur, hablaría de lo global más que lo de lo mundial. Porque el sur sí, está, desde estas perspectivas más decoloniales, es entendido como una posición epistemo-geopolítica, digamos, ¿no? ¿Qué significa conocer desde el sur, investigar desde el sur, producir conocimiento desde el sur, plantear una perspectiva disciplinar desde el sur? Implica no hablar de contexto mundial, porque ahí no sería contexto mundial, sería más bien el globo, ¿no? claro, El planeta o la Tierra. sí, Hay que ver de qué manera, pero sí, me parece interesante inscribir tu preocupación dentro de una dinámica más global, más planetaria, si vos querés,
en el marco de las discusiones que se están teniendo ahora, ¿no es cierto? Sí, justamente en este momento estamos atravesando un proyecto de ley de cambio de ley de educación. Así que también Por hay ejemplo. Sí, yo ahí no me metería tensión. con un borrador, no me metería, pero sí como un indicador de los momentos que corren, ¿no? No hay una ley ahora, Marita, acá, una ley que es de terror, digamos, es terrorífica, ¿no? Pero esa ley no, tiene un contexto de terror total. Bueno, seguí, Claro, un seguí, poco lo que nos Marita, decía, seguí, Alicia, seguí, por sí, un favor. poco lo que me decía el profesor Andriotti, que pensar en este eh, modelo global, ¿para qué mi investigación, no? O sea, fundamentarla desde esa necesidad de lo que está sucediendo, cuál es la propuesta que trae y que problematiza la investigación autobiográfica. Bueno, otra cosa que él puntualizó fue que, por ejemplo, cuando yo hablo de territorio, que conceptualice qué es para Claro, mí el territorio, desde dónde lo estoy diciendo o abordando este concepto. El concepto territorio como otros, ¿no? Que aparezcan, por supuesto, eh, porque eso tiene que ver con el posicionamiento también, desde dónde lo estoy por diciendo, cómo supuesto. lo estoy mirando, qué mirada del mundo no, del planeta No, pues tengo. mirá, el mundo puede ser. Puede El tema es ser, cuando vos plantás contexto mundial, digamos, como si ah, el mundo fuera neutral, ¿entendés? Y fuera lo claro, que acontece sumariamente afuera. ¿Se sí, entiende? sí. Ahí No es es que hay que no hablar del mundo. Sí, se conceptualizar. puede hablar del mundo. Pero Sí, el tema es que contexto mundial limpia toda esta consideración más política, más geopolítica, claro. La mirada geopolítica, totalmente epistemológica. de acuerdo. Bien, otra cosa también que trajo en la mirada del profesor sobre este trabajo o sobre esta escritura, ¿qué pasó antes de la pandemia, post pandemia? Es decir, poder situarme, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Entonces, bueno, porque Sí, era pero como, vos podés tomar la pandemia como parte, de, entre comillas, de ese contexto mundial. ujú, Entre comillas, provisoriamente de ese contexto claro, mundial. Forma parte de ese contexto global. Es más, hay algunos autores que lo asocian directamente como un epifenómeno de otras cuestiones que venían sucediendo, ¿no? sí, Del capitalismo viral, por ejemplo, sí, ¿no? Del semiocapitalismo, de cómo esto también afecta las sensibilidades y los procesos de subjetivación. En fin, hay muchísimo material. Eric Sadan, por ejemplo, en un libro que se llama Inteligencia Artificial, lo plantea, mirá, te lo voy a traer porque me parece que viene. sí, Obviamente, Bifo Berardi, a mí me gusta mucho, Franco Berardi también, como caracterización de la contemporaneidad, digamos, del mundo contemporáneo. Eh, a ver, para que lo tengo por algún lugar. Tengo demasiado marcado el libro para encontrar. sí. Creo que por acá, a ver, no lo estaría encontrando, qué pena. Una cita que venía acá.
no lo estaría encontrando. Pero bueno, en alguna parte él la plantea justamente como una estrategia Sí, vinculada a una estrategia contra el semiocapitalismo, el tecnocapitalismo globalizado. Es justamente la escritura de narrativas. Acá está, mirá, subió así. Dice, sí, mientras que los evangelistas de la automatización del mundo no dejan de emprender distintas acciones y de verse apoyados y celebrados en todo lugar, nos vamos deslizando hacia formas de apatía. Hemos renunciado a utilizar nuestro poder de actuar. Un movimiento contrario que haga valer otros principios ya no puede limitarse a la mera crítica por más sustentada y argumentada que sea ésta, sino que exige la expresión en acto de nuestras divergencias y de nuestra oposición. Acá viene la parte. Dadas las potencias hegemónicas involucradas, conviene concebir estrategias que llaman, antes que nada, a dar testimonio de la realidad en terreno y a volver a dar fuerza a contraexperticias que desmientan las marejadas de tecnodiscurso fabricados en todos sus detalles y propagados desde todos los focos posibles. Solamente relatos múltiples, acumulados de las experiencias vividas, serán capaces de exponer los hechos en su cruda verdad y para alentar formas de movilización en todas las escalas sociales. Probablemente nos hayamos, bueno, esta es la idea, digamos, del carácter contrahegemónico, si se quiere, de dar cuenta de esas narrativas de experiencia en territorio, ¿no? claro. Que Eric Saddam, ¿me justifica, dijiste? Eric Eh, Saddam, y la inteligencia artificial o el desafío del siglo. Ajá. ¿Y qué página leíste? Leí la página otra vez, Ujú. página 42. Para tener una idea. Ah, hay otra Para cita tener acá. un... Deberíamos también obrar para que emerjan contraimaginarios, otros imaginarios que se satisfagan con la trágica y feliz contingencia del devenir, en oposición a la voluntad de disponer de un dominio integral sobre el curso de las cosas. Los imaginarios actuales condicionan la posibilidad de dirigir modos de vida que se resignen sin resentimiento a la imperfección fundamental de la existencia y que celebren la diversidad de los seres, la autonomía de la voluntad, nuestra aprehensión multisensorial de lo real, a la vez que busquen construir modos de ser en común que no hieran a nadie. Página, esta Perfecto. 43, 42 y 43 de este libro, La inteligencia Bien. artificial o Para, el para desafío del tener- siglo. A mí me parece que esa es una buena pista para dar cuenta de esta Sí, pretensión tuya. ¿No? De bien. esta pretensión de contraponer narrativas de experiencia a estas visiones hegemónicas que buscan automatizar la aprehensión del mundo, ¿no? Y que nos Sí, sacan del discurso ideológico del neoliberalismo sí o el neoliberalismo no. Porque está claro. el planteo más profundo de que el neoliberalismo es un epifenómeno de procesos que tienen que ver con una mutación del paradigma tecnológico, del paradigma de la subjetividad, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lo que está planteando es decir que las políticas neofascistas o neoliberales son lecturas de transformaciones estructurales que se vienen operando en, en el globo. Claro, No, pero sí, está muy totalmente. buena, Alicia. A mí siempre me gustó tu tesis, sobre todo si haces ese viraje Sí, hacia el lenguaje geográfico. geográfico, que es justamente lo que Sí, te pidió el lector. O sea, que cuando traes terreno, territorio, lugar, espacio, globo, o yo mismo, que te dije, no, contexto mundial, de- sí, de- esta necesidad nuevamente de informar tu perspectiva respecto de esas categorías.
tal cual. Otra cosa que me indicó fue hacer un ejercicio autorreflexivo y ahí, bueno, ir de lo particular para luego ir a lo general, porque Bueno, dice ese que es un cuando poco lo yo que te hablo de la decía. provincia de Buenos Aires es como que es muy vasto. Entonces que yo tengo que focalizar en Avellaneda. Yo creo que tendrías que focalizar en tu propia trayectoria más que en Avellaneda. Bien. Por eso yo incorporé un, O sea, en tu propia biografía. claro, O en tu yo propia autobiografía. incorporo, El territorio se va a definir por cómo entran los territorios, el lugar, o el espacio que vos habitás, ese locus, también puede ser un locus móvil si se cruza con tu propia biografía, con tu propia autobiografía. Los lugares que cobran sentido para ti. La provincia de sí, Buenos Aires puede ser un lugar o un territorio muy nítidamente definido si vos lo definís, por ejemplo, en términos políticos o de las políticas curriculares, que son provinciales. claro, Eso podría ser Avellaneda también, como lo fue claro, Malvin porque, en el caso de Felipe Badaró. O sea, podría ser Avellaneda, pero también de Avellaneda tampoco definido como el contexto mundial. O sea, estaría Avellaneda el contexto mundial. No, es un entramado abigarrado, reconstruido por narrativas autobiográficas o biográficas, un territorio habitado, un territorio consentido, un territorio que plantea disputas. claro, Hay un por una, texto, me acordé de un sí, texto que trabaja lo local, lo nacional y lo global. Es un texto viejo, se llama Otros Territorios, de Renato Ortiz, sí, donde él dice que, básicamente, ¿no? Que en realidad el lugar, el territorio está definido por esta triple dimensión, ¿no? O por múltiples dimensiones. Que lo local no se contrapone a lo global, sino que aparece entramado en un complejo mucho más múltiple, ¿no? Que simplemente de la delimitación de, bueno, un territorio y el contexto, o un espacio, ¿no? Salir de esa claro, mirada también tanto tópica y más avanzar en una problematización del territorio. Yo creo que vos tenés instrumentos para hacer eso. Y la claro, narrativa nosotros, puede ser también una forma de mirarlo, ¿no? claro, nosotros pensamos en una complejidad multiescalar cuando miramos el territorio, Exactamente, es eso. sí, Él y lo plantea más que multi e interescalar, ¿no? Porque se van inter, entremezclando entre sí. claro, Bueno, eso. A y ver, usá todo lo que vos sabés de geografía para sí, trabajar en esta cuestión, porque vas a hablar de geografía, pero también un poco lo que te queríamos tentar era que utilices metáforas, analogías de la geografía para dar cuenta de tu investigación y de ese territorio sí, que define la investigación narrativa. Más sí, como una cartografía del transeúnte o del habitante, reitero, más que como la mirada también del norte global, ¿no? De mirar el territorio donde ponen al norte arriba y el sur abajo, ¿no? Desde desde esa mirada también. Y por supuesto, lectura de colonial, que no se sí, agota en Enrique Dussel, aunque él sí no, plantea una historia de América Latina y del Sur que también reterritorializa, ¿no? América del Sur, ¿no? Planteando sí, que la onda civilizatoria llega en realidad por el Pacífico, por Oriente y no tanto por el Atlántico. ¿Mm? sí, Por también ejemplo, Walter Mignolo, Walter Miñolo, sí, Aníbal Quijano, ujú. sí. Y hay uno de los objetivos específicos que me recomendó que lo saque porque
él considera que, que ese objetivo es para después de la investigación. Recomienda no incluirlo, que es el objetivo de acompañar y promover la territorialización del currículum y de los conocimientos disciplinares, pedagógicos y didácticos en una investigación-acción inspiradas en la perspectiva narrativa del conocimiento en el Instituto número 1, que es donde yo Yo hago te la diría investigación. que lo saques no por una cuestión de impertinencia ontológica, sino más bien porque si no va a ser un lío terminar tu tesis. Claro, porque considera que, Porque te puedo que ese, argumentar de por qué podría ir eso, que no necesariamente pueda ser después. Pero sí sí, podrías marcar esta orientación de sentido como horizonte, tratar de contribuir a una territorialización. Porque hacer esa investigación es una tesis en sí misma, ¿eh? claro, Solo eso es una tesis y larga. claro. Entonces yo incluí, siguiendo las recomendaciones, incluí un objetivo específico eh, que tiene que ver con, ya paso a decírtelo, a decírselos, que tiene que ver con, porque bueno, yo voy a eh, trabajar recolectando primero voy a cartografiar los modos, las rutas y los afluentes de la perspectiva narrativa que irrigan a las prácticas y propuestas formativas de los docentes del profesorado. Buenísimo. Que ahí tenemos en práctica uno eh, trabajamos con los pedagogos de las gramáticas del sur y hacemos educación popular. Eh, y ahí hay varios docentes que trabajan con narrativa, con bitácora. Y después yo incorporé eh, un objetivo que es acompañar y promover la territorialización del currículum y de los conocimientos disciplinares, pedagógicos y didácticos que, a ver, espera, me parece que me fui. Acompañar, espera, no, este no era. Bueno, estoy abriendo un documento que es el anterior. Está A ver bien, no si te lo preocupes. tengo acá. A ver, a mí Bueno, mucho no me preocupan los objetivos específicos. sí, Sí, el sentido que va a tener tu tesis. Digamos, yo no me aventuraría a plantear esa contribución de esa manera tan directa, sino más bien pensar la investigación orientada hacia lo pondría como propósito, sí, contribuir a una territorialización, como un sí, propósito más general. Es decir, esta tesis pretende contribuir a la territorialización, bla, 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 bla. Y después decís por qué. sí, Porque un objetivo específico después te compromete y no sé si lo vas a lograr. claro. En Ahora, si vos lo realidad, planteás como un propósito general de que toda la investigación, ¿no? Se propone contribuir a esta pedagogía reterritorializada de la geografía o de la enseñanza de la geografía, ahí sí, ¿viste? O sea, si es orientarse hacia ahí como una contribución, como algo que pueda abonar esa pretensión que te excede o sí, que excede la tesis, eh, estaría muy bueno. O sea, te claro. marca un sentido, y te orienta en toda la investigación. Entonces, ¿eso qué lo pondría? En la introducción, Quiero poner en introducción, esta tesis pretende contribuir a esto que acabo de decir. Para sí, ello, se plantea uno, tal cosa, dos, tal otra, tres, tal otra. O bien, tiene por objetivo tal cuestión. Yo, a ver, sí, es como la pretensión, como el sentido de tu tesis, de esto que te plantean, ¿para qué la escribís? Te hago la misma pregunta, ¿para qué la escribís? claro, Para contribuir a eso, perfecto, ¿entendés? Entonces te sacás el sí, peso.
del objetivo específico y lo definís como una intencionalidad de la tesis. Perfecto. Y además de yo trabajar con docentes que hacen narrativas con sus estudiantes, también pensé en indagar y analizar las producciones narrativas que realizan mis estudiantes. O sea, Está muy ahí bien. yo incorporo la forma en que yo trabajo con ellos, Bueno, con pero las acá también narrativas, puede aparecer en tu narrativa autobiográfica a lo largo de toda la tesis, eso. También. sí. Yo lo puse como objetivo porque me pareció Ay, los que, objetivos, los objetivos. porque del objetivo desprendo un capítulo, por ejemplo. Pero entonces no es un objetivo, porque los objetivos específicos no definen partes de la tesis, sino más bien intenciones puntuales de conocimiento, que si no los verificás, si no lo trabajás, la tesis está mal, Ujú. porque te confrontan lo que decís con el objetivo y está mal. ¿Sé lo que hice yo con mi tesis cuando la presenté hace muchos A años? ver. Ujú. Redefinir los objetivos específicos en función de lo que sí decía la tesis. Es Sí, trampa. sí. ¿Entendés? En el plan de tesis tenía unos objetivos específicos. Después de hacer la tesis los modifiqué para que se adecuaran a mi tesis. Entonces, ¿para qué definí objetivos? Si mi tesis lo que pretendía era describir y validar la documentación narrativa de experiencias pedagógicas como estrategia de investigación, formación, acción. Claro. Y eso orientó toda mi tesis de 420 páginas. ¿Mm? Sí, entonces no, si quieres escribir el objetivo, obviamente, hablarlo con tu directora, que va a ser la que te Ujú. firme o sea, que se va a hacer cargo con la firma de lo que vos decís ahí. Claro. Entonces, con la persona que tenés que hablarlo es con tu directora. Sí, lo del objetivo con respecto a, digamos, las producciones narrativas que realizan mis estudiantes desde la cátedra en la que yo trabajo narrativas, eh, lo pensé por las indicaciones que me dio eh, el profesor lector externo. Sí, pero uno también tiene que saber leer a ver, como mis comentarios, son Sí. comentarios que vos te abrirán alguna perspectiva o generarán más Ujú, preguntas para que resuelvas con tu director o directora, en este caso. Yo creo que el problema más serio que tenés es el de definir una secuencia metodológica. La ujú. pregunta es, ¿por qué querés hacer eso con los estudiantes? ¿Cómo contribuye a eso al conocimiento que vos querés forjar? Entonces, cambia, es al revés. ¿Por qué te parece que eso puede ser interesante? Indagar a los fines de contribuir a tu tesis. Pero eso para mí se define aclarando la secuencia metodológica. Bien. La secuencia metodológica no es definir etapas, desde mi perspectiva, sino un orden secuencial, no lógico, metodológico, ¿no? Para llegar a los resultados de investigación que vos te proponés, como una especie de anticipación de sentido. Primero voy a hacer esto. Mientras Sí. tanto voy a narrar mi historia. Ujú, Luego haré entrevistas o haré un taller o lo que. Luego del taller voy a hacer entrevistas para, no con todos, sino con algunos los que resulten más significativos. Después de esto, yo creo que esa secuenciación, que es más narrativa, estás haciendo un guión conjetural, una narrativa proyectada hacia el futuro que te va a permitir empezar, seguir y continuar, más allá de que después cambies de rumbo, ¿no? Es también una cartografía del futuro, una configuración de lo que vas a hacer para hacer tu tesis, lo que se llama trabajo de campo, ¿no? ujú. Sí. Y ordenarlo secuencialmente.
en una secuencia. Ahí vas a tener mucha más claridad que definiendo objetivos. El objetivo, a ver, definir objetivos puede ser un muy buen ejercicio en la medida que te permite puntualizar cuestiones que atender durante tu tesis. Pero me parece que lo que define tu investigación es esa secuencia, esta pretensión de conocimiento, ese horizonte de conocimiento, ¿no? Que se funde con esta idea de contribuir a una otra pedagogía, ¿no? Y la secuencia de prácticas de investigación que vos vas a realizar o que anticipás que vas a realizar para poder llegar a ese conocimiento, a ese saber. Es la secuencia. ¿Qué haces primero y por qué? Y luego, ¿qué haces de eso? ¿Y por qué? ¿No? Qué sé yo, en la anterior hicimos un ejercicio, en la anterior burbujas. Hacer, por ejemplo, uno pretendía hacer una entrevista, trabajar la ancestralidad de los profesores en Brasil, en el nordeste, en Bahía. Entonces él decía, eh, 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 primero una entrevista estructurada con 20. En función del análisis interpretativo de esos 20 es una selección de 5 o 6, 5/6, que me permitan singularizar las historias que van a narrar respecto de su ancestralidad, cruzando también con algunas variables objetivas, orientación sexual, edad, que haya variación en que dé esta idea de multiplicidad, pero también de lo que encontrás leyéndote las 15 respuestas de las entrevistas y Claro. encontrando elementos ahí que sería muy interesante seguir profundizando. Entonces, a él lo que hace es decir, bueno, voy a hacer eso y luego voy a elegir entre 5 y 6. Y voy a realizar entrevistas narrativas, preveo también algún intercambio epistolar, etcétera, etcétera. Luego voy a armar mi propia interpretación y me voy a juntar con esos 5 para contarles los resultados de mi investigación. O sea, mi Ujú, interpretación de los relatos. Y ellos aportarán o retroalimentarán los resultados. Bueno, ahí hay una secuencia metodológica. Me comí algunos pasos, ujú. pero para ejemplificar me alcanza. De que en realidad esa secuencia metodológica es lo que define cómo vas a poner tu cuerpo en la investigación y de cómo esa guión conjetural o esa conjetura puede albergar una experiencia de investigación. Ujú. Son fundamentales en este tipo de enfoque. A mí no me cabe la menor duda de que Valeria te va a poder ayudar en eso, eh, en definir una secuencia metodológica, en estructurarla más con esta lógica de qué es lo que vas a hacer, que te sirva como un mapa de del territorio de tu investigación, para Bien. orientarte. El recorrido que vas a hacer no se condice necesariamente con el mapa, porque tal vez encontrás un atajo o un camino lindo mediante Ujú, el cual vos decís, tardo más, pero me meto por este camino porque es lindo y me convocó y me interpeló. Entonces, en tu propio registro decís, sí, elegí ese camino y me desvié de camino porque me parecía lindo. Y lo lindo está bueno. Entonces argumentás ahí. Y lo lindo está bueno, ujú. porque esta experiencia, no, estoy usando un ejemplo burdo, pero me parece Sí. que tiene que ver con este espíritu, ¿no? Eh, de que son investigaciones con diseño flexible, es decir, que pueden alterarse, ¿no? De, del camino preestablecido, siempre y cuando demos cuenta de él, de ese viraje. Si Sí. definís objetivos en sentido estricto, no hay posibilidad de distracción, no hay camino Ujú. lindo, es ir hacia el objetivo, como un disparo o una flecha.
Salvo en es una que película esa es del la otro día que vi metodología. que el truco era disparar y eludir una vaca que estaba colgada para que diera una curva. Una película. Sí, lo que pasa es Sí. que la metodología de seguir linealmente el objetivo es lo tradicional, es lo que aprendimos. No lo Entonces vas a poder también hay que hacer hacer con un esto. A ejercicio ver, para te vas a perder estructurar lo más eso. lindo de la investigación si perseguís el objetivo Claro. obsesivamente. Otra cosa es Ujú, marcar un sur, en este caso, al cual nos vamos orientando para contribuir a la pedagogía de la geografía, ¿no? ujú. Eh, si tenés un objetivo y encontrás una historia que vale la pena narrar y detenerse, no lo vas a poder hacer. Bueno, basta, Alicia. Seguí charlando con Valeria y para mí Bueno, el kit de la cuestión es marcar, tener claro para qué investigás y marcar la secuencia metodológica a partir de la cual vos empezás el camino de indagación. Que ya lo iniciaste, pero bueno. Bueno, sigamos. bueno, Soledad o gracias. Luisa. Yo puedo seguir. Dale, Luisa, te escuchamos. ¿Dónde estás, Luisa? Bueno, yo estoy en Bogotá. Ah, qué lindo. Sí, acá son las 7:30 de la noche. Bueno, yo quiero compartir un mapita que tengo que me ayuda a guiarme, que no es un PowerPoint. Em, bueno, mi investigación se llama Bórdese en la investigación en educación, una autobiografía sensible con redes afectivas en educación viva. Entonces yo me posiciono ahí, tanto autobiográficamente porque mi educación, al menos primaria, fue alternativa, Ay, ¿sí? te escuché, ahora me Y he acuerdo. venido trabajando toda mi vida, pues intrincada con redes de educación alternativa. Es a lo que me he dedicado. Y las he llamado afectivas porque no pasan solamente por una cuestión pedagógica y laboral, digamos, sino por Ahí el estás afecto. presuponiendo que lo Los- pedagógico no tiene afectividad. Bueno, Yo te lo sí, discutiría. Pero bueno, dale. sí, tienes toda la razón. Em, entonces, bueno, yo me pregunto, yo m- me propongo, vamos a atravesar un camino, o recorrer un camino más bien, en donde quiero investigar las potencias pedagógicas que bullen cuando la investigación en educación deviene sensible en una autobiografía con redes de educación, con redes afectivas de educación viva. Entonces, donde me he posicionado hasta ahora con lo que he leído, que así como decía Marisa, voy en el camino, desde los poshumanismos, desde el posicionamiento poscualitativo, que es de las cosas que más me interesan, desde los enfoques ético-ontoepistemológicos, ¿sí? Como toda esta investigación de los nuevos materialismos con todas sus críticas, desde la epistemología y las ontologías sensibles. Yo de profesión de base soy filósofa y bueno, pedagogías alternativas vivas y quiero hacer un diálogo con las teorías y las pedagogías queer. Por supuesto, el pensamiento decolonial y situado es algo que también atraviesa pues lo que quiero investigar. Entonces, en esa perspectiva y hablando de lo metodológico, entonces, en la primera burbuja, tú me trajiste, Daniel, esto de las 1.000 pequeñas metodologías como un ensamblaje metodológico que me permite constituir lo que ahora les voy a mostrar, que son 6 gestos metodológicos, que serían esta secuencia que no es lineal, sino que más bien la he pensado más como espiral o como dialógica. Antes de pasar ahí, entonces, por supuesto, mi directora es María Alejandra Stifique y mi codirectora es Adriana Ojeda. Entonces, en ese sentido, yo me enmarco en mis comunidades, que aparte de esta bellísima, estoy en la rama de las investigaciones vidas, en ser investigación, investigación narrativa autobiográfica y todo lo que eso ha derivado de mi directora y codirectora, que son ambientes suavizados, blandos y en descomposición.
Entonces yo he planteado 6 gestos metodológicos, los he llamado, porque tienen que ver no solo con un enfoque epistemológico, sino también con un enfoque metodológico, em, digamos, vivo en algún sentido o que intrinca, digamos, lo ontoético epistemológico. El primero es fermentar, ya creé, digamos, un primer mapa conceptual. Este primero tiene que ver con descomponer mis insistencias biográficas que están intrincadas con lo que a mí me lleva a ser parte de redes de educación viva alternativa y cómo ahí voy encontrando mi tono narrativo, que hasta ahora estoy cerquita de pensarlo como un gesto camado que se componga de distintas capas de voces que dialogan, eh, que es reflexivo también, que es inmersivo, que es decantado, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí he encontrado algunos indicios metodológicos que tienen que ver con diarios fenomenológicos y cómo entonces la escritura deviene un poco más, más que no me interesa lo representativo, sino más bien lo sensible y lo que sea más descriptivo. Bueno, registros autoetnográficos, escritura por decantación y laboratorios que he encontrado como metáforas afectivas y se empezar a usar como los recursos retóricos. Y también me he pensado algunas éticas que permitan pues ir componiendo, digamos, lo que sería un cuidado en la investigación. Ese es el primero, que tiene que ver sobre todo con mi proceso autobiográfico dentro de la investigación e identitario, por supuesto. El segundo tiene que ver con un deseo, ¿sí? Con toda la dimensión del deseo dentro de la investigación mucho más teórica. Entonces yo me planteo cómo erotizar la investigación integrando prácticas y metodologías postcualitativas que reconozcan el deseo, la afectividad y el cuerpo como fuerzas epistemológicas. Y bueno, ahí también hay ejercicios de escritura íntima, composiciones del texto cuerpo, inventarios erotizados de archivos. Entonces la idea es como ir registrando y buscando diferentes registros que permitan que la dimensión del deseo aparezca en lo teórico. Luego, una de mis insistencias en la vida ha sido el cuerpo y las prácticas corporales, que tienen que ver sobre todo con, digamos, con las ramas somáticas. Entonces, yo me pregunto además, una de mis intenciones es que durante toda la investigación yo esté practicando o haciendo prácticas somáticas que permitan también como ir dialogando con estas potencias pedagógicas que aparecen también desde la investigación de lo somático y el cuerpo. Aparte de que pues me interesan los procesos terapéuticos con enfoques corporales y creo que eso tiene que ver mucho con un diálogo de las potencias pedagógicas en la investigación en educación. Entonces, estas tres primeras momentos, digamos, o gestos de la investigación eh, van a alcanzar, digamos, un lugar en donde yo me acerco en principio a dos proyectos de investigación, dos proyectos de educación alternativa, uno en Lima y otro en México, que son de personas que son muy cercanas a mí, y yo quiero, así como Marisa, co-componer una investigación ya con estos dos proyectos en donde podamos justamente, bueno, imbricar y sensibilizar la investigación junto a redes afectivas en educación viva, reconociéndolas como coautoras, compositoras y co-creadoras de la investigación. Entonces, toda la reflexión de Marisa me vino muy bien también de cómo pensar una coautoría eh, en la investigación. Mm, Para que todo esto, que era lo que está enfatizando ahorita Daniel, y es que a mí me interesa generar con toda esta investigación provocaciones pedagógicas, que de todo esto que ha devenido durante la investigación yo pueda empezar a codiseñar con estas redes
provocaciones pedagógicas, hasta ahora las he llamado, vamos a ver qué sucede ahí. Y me interesa mucho que acá aparezca, digamos, las teorías queer o las pedagogías queer, para también empezar a ver qué de las educaciones alternativas empiezan a dialogar con lo no normativo, ¿sí? Como con otra perspectiva. Creo que no se ha puesto tan en diálogo con las educaciones alternativas. Y ya finalmente el último gesto tiene que ver con cómo paso de lo bio a lo auto, ¿sí? Cómo hago esta curaduría autorial que quiero que sea performática y que resulte, digamos, en lo que también tú me ayudaste a ver la última burbuja, y era cómo esto puede contribuir a una revitalización del campo educativo o al menos a ese diálogo, ¿no? De empezar a ver cómo ablandamos estos diseños pedagógicos en lo educativo. Y ya. Y pues ya tengo algunos indicios metodológicos y eso Mirá, es. Luisa, a mí me parece fascinante, sobre todo la consistencia entre lo metodológico y lo teórico, llamémoslo así, ¿no? Esta construcción ontológica tuya. Me parece sumamente creativo y sumamente disparatado, me parece disparatado, o sea que va a haber provocaciones sin lugar a dudas pedagógicas. Ahora, tal vez es un límite mío, ¿no? Me cuesta Ujú. pensar esto en secuencia, en texto, En por el decirlo. texto, sí, yo estoy O sea, que intentando algo viene resolver primero eso. y después viene, ¿no? Mm, Porque creo que lo comprendí. Está muy bueno el esquema, creo que lo comprendí profundamente. Ahora, ¿cómo textualizás esta investigación? Ahí el gesto de composición mm, es muy, muy interesante. Hace poco, Santiago Díaz presentó su tesis, también con un enfoque teórico bastante homólogo al tuyo, ¿no? Con las mismas preocupaciones. Tiene mm, una profunda eh, densidad y lo que se diferencia fundamentalmente que él toma como referencia sus propias prácticas docentes, ¿no? Pero bueno, y le dedica mucho espacio, para mí excesiva espacio, a lo que él llama compost epistémico y compost metodológico. mm. Le dedica la mitad de la tesis. Es muy interesante. Es tal vez, para mí, tal vez la parte más interesante y más innovadora. Eh, pero aún así no logra resolver el problema de la textualización, ¿no? De una dinámica más performática y Mm, más gestual, ¿no? Como fue tu esquema, ¿no? Tu mapa conceptual. Es más que un mapa conceptual, porque es un mapa metodológico en realidad. mm. ¿Cómo pensarlo en secuencia también? Vos hiciste ahí el esfuerzo de periodizar cada uno de los gestos. Me parece que va a ser muy complejo hacerlo, va a demandar mucho tiempo. Ese es también mi temor, porque hay una cantidad de arreglos eh, que en este caso se plantean simultáneos, cosa que no me parece mal si uno tiene claro el mapa, ¿no? Por supuesto, esa misma confusión fue a ser productivo. Es muy probable que si lo haces, estoy pensando en voz alta, que si lo haces, te cambie el índice y te Sí, cambie el sí. gesto, ¿no? Sí, Tal y vez estoy, de y dos esto gestos de salga también, uno, o necesites descomponer alguna de esas gestualidades en otros componentes. Pero sí, como desde pensá lo, que, ¿cómo lo pones en índice? ¿Entendés? Este es el tema. mm, A mí me parece que, ¿quién te está dirigiendo? Mae. Ah, ese es un problema. Ese es un problema, porque
Mae y Adrián y Ojeda. Ah, Mae, yo entendí nadie. No, 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 Mae. María Ah, Alejandra no, Estefan. perfecto. No, Mae, las dos. Sí, más que sí. bien. No, no, no entendí nadie. No, 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 no. Pensé que era tu Ah, tutora solamente, Mae. No, no, no. no, Ahora Mae es recuerdo mi que dijiste que te directora, dirige. Sí, sí, Adrián es mi codirectora. Adriana. Adrián y Ojeda, la Ah, brasilera. Sí. no, perfecto. No la conozco a Adriana Ojeda, pero a Mae Adriani, sí. A Mae sí. Me parece que está muy bien. Está muy sí, bien. sí. No, Sí, no, ellas no, ya sin duda. revisaron esto. No, no, se eh, nota también la mano de Mae y te acompañó hasta la mm, puerta hoy, prácticamente. sí. Sí, porque Te ayer trajo yo, de la mi mano burbuja era la hasta de esta ayer. reunión. Sinceramente mi única preocupación es esa. Cuando lo hagas, Bueno, sí. voy a prestar especial atención a ver cómo lo resolvés. Yo voy Ojo, a llamar a Marisa, yo Soledad, creo Inés. que esto es legítimamente una preocupación narrativa y autobiográfica, digamos, cómo Mm, componer el momento de sí, composición. Marina también, ¿no? Es fundamental, de cómo componer toda esta multiplicidad en un todo relativamente comprensible, ¿no? mm, A, a Santi le costó 200 páginas, sí, no, no, no quisiera que me ¿entendés? costara. Y hace Sí, un juego con los verbos, en la gestualidad, en esa gestualidad, en descomponer primero esa gestualidad investigativa en, en en distintos momentos, pero a la hora de componerlas, bueno, le dio mucho trabajo. O sea, contrariamente a lo que uno sospecha, requiere más palabras que la otra sí, de las sí. modalidades más convencionales. Pero bueno, es una gran aventura, Luisa, me parece que está buenísimo. Está Gracias, sí, buenísimo. a Pero mí hace me ese emociona. ejercicio de secuencia, de pensarte Mm, un índice, aunque después obviamente lo vas a traicionar, mm. ¿no? Pero Sí, me voy a sí. perder y está bien. Claro, pero anticipá, no vayas con el GPS, pero cuando te arrojes a caminar, tené una anticipación del territorio, Mm, porque si no, tal vez te quedes enredada en esa gestualidad y me parece que es importante imaginarse, hacer el ejercicio, a ver cómo sería mi tesis, capítulo uno, capítulo 2, capítulo, o momento uno, o como quieras llamarlo. ¿Cómo lo compondrías? Tener esa imagen, que por supuesto abandonarás. A ver, yo para hacer mi tesis hice, no sé, más de 10 índices, que iba mm, modificando a medida que iba avanzando. Es más, decidí sacar dos capítulos enteros, ¿no? Justamente por ese ejercicio con los índices, me sobraban 150 páginas. mm, Y las podía haber integrado, y uno se enamora en lo que escribe, ¿no? Y me dio una pena terrible sacarlo, pero fue una decisión entre pragmática y metodológica. Metodológica porque me iba a meter en un berenjenal que no sabía cómo resolverlo. Y en segundo lugar, porque me iba a llevar mucho tiempo y tenía que claro. entregar la tesis. Entonces, me parece que eso también está, digamos, ponderar la viabilidad de la tesis. Así como le dije a Alicia que mi recomendación es que abandone el objetivo, el último, el cuarto objetivo específico y que lo ponga como propósito, en realidad le sugerí que redoblara la apuesta, no como un momento de una investigación, sino como una pretensión de toda una investigación. Mm, A mí me parece que tal vez ese ejercicio sea interesante que hagas. Un sí, sí, índice, después vas viendo, ¿no? Haciendo de alguna manera, no sé si corresponder, pero solapando, ¿no? La imaginación gestual, por decirlo de alguna forma, o metodológica con la viabilidad espacio-temporal que claro. implica la escritura de una tesis. Mm.
Que eso es el problema que tiene lo poscualitativo, ¿no? O que al menos señala el momento de composición como un momento decisivo. Exacto. ¿Qué es eso, el centro, verdad? A mí me parece que es el centro de cómo toda esa multiplicidad lo constituís en un todo relativamente coherente y Mm, relativamente con sentido, ¿no? Pero está bárbara, me bueno. gusta, es muy desafiante. Mucha lectura también, Ujú. porque Sí, ahí voy. mencionaste muchísimas perspectivas. Yo pondría planos Sí, y contraplanos, o sea, o dicho de otra forma, lecturas centrales y lecturas más tangenciales, como un plan mm, de lectura también, porque también ahí viene entre el enredo de gestualidad o de gestos, ¿no? mm, Y la multiplicidad de referencias teóricas, te podés embrollar ahí. Después ves, en todo caso, qué te viene bien. A ver, para decirlo de otra forma, que traigas a la tesis aquellos elementos teóricos que dialogan con tu pretensión, mm, no como escuelas, no es por decirlo de alguna manera, no es el poshumanismo, sino el texto, lo poshumano de Bradotti. Y ujú. de ahí vas derivando, por ahí seguís leyendo Bradotti y no lees a todos los otros eh, eh, poshumanistas, o los traes en torno, o sea, como un mapa también un poco más preciso, una secuencia también más precisa en la medida de lo posible, ¿no? Mm, De qué vas a leer para cada capítulo en función de lo que querés decir. sí. Porque si no es una biblioteca muy vasta, que no sé cuánto tiempo te Sí, yo, daría. Porque a eso, esto quería decir, entre en el enredo teórico y el enredo metodológico, eh, la procrastinación son territorios procrastinantes. Siempre hay mm, algo más para leer antes de escribir. Y siempre hay dar cuenta de esa multiplicidad de gestualidades, tal vez sea de un nivel de exigencia que postergue la realización de la tesis. Y me parece que eso también es importante, ¿no? May lo hizo muy bien. May en algún momento estaba también en un desarrollo muy múltiple y bueno, finalmente el momento de composición fue mm, decisivo, ¿no? Qué dejar adentro, qué sacar, cómo articularlo, cómo generar una secuencia, ¿no? Porque por algo vos necesitas un gráfico para explicar. Entonces, pensá sí, esto como lo traducís a un texto, ¿no? Que sigue una línea, que una página está atrás de la otra, no se ve todo junto. mm, Bueno, sí, completamente. buenísimo, Gracias. Luisa. Ah, y una cuestión, yo dirigí una tesis que se está por defender ahora, de una colombiana, paisa, de Medellín, que trabajó en la escuela del Borde. Pero asignándole a Ah, Borde, trabajó conceptualmente la idea de Borde, fue de lo georreferencial al borde vivido o experienciado, que si bien no es tan poscualitativa ni tan poshumana, trae esta idea de borde que aparece en tu título, es una compatriota, no sé si eso dice algo, pero sí está en Medellín mucho más cerca y tal vez ella te pueda también ay, sería buenísimo. no solamente no leerte o inclusive comentarte cómo ella trabajó la idea de borde. Porque vos lo estás Sí. trabajando en los bordes de la pedagogía, no en los bordes de la escuela. Ujú, ujú, Me pareció escuchar los bordes de la pedagogía como ese territorio en donde puede emerger un nuevo sentido pedagógico o una vitalidad pedagógica que está aplastada, ¿no? exacto. Otro texto que les Bueno, recomiendo a todas es este.
particularmente a vos, Luisa. El tiempo es lo único que tenemos, se llama. Actualidad de las artes performativas, de Bárbara Hang con H, y Agustina Muñoz, de Caja Negra. Es una compilación de artículos, de trabajos vinculados a la crítica de las artes performáticas. Y hay uno en particular que a mí me parece fascinante, que es el de Karin Harraser, de este libro, Harrasser, Harraser, que se titula Allí todos los que tartamudean también deben cojear. Ujú. Interrumpir el tiempo, agotar los cuerpos, construir mundos. Maravilloso, un texto maravilloso. El libro en general es maravilloso. Acá ella trabaja justamente la idea de tartamudeo como posición de enunciación, como posición de debilidad, de fragilidad, Mm, de, de otra humanidad, por decirlo de otra forma. Dice buenísimo. así, y como gesto teatral, mira, habla de gesto también, y como gesto teatral, una disfunción del habla es igualada con un gesto corporal. Tartamudear es cojear el habla, mientras que cojear es tartamudear el movimiento. Una traducción del lenguaje al cuerpo y viceversa. Tanto la tartamudez como la cojera son interrupciones de automatismos. Anotó. Mirá, se me puso la piel de gallina. Me Sí, encanta, ¿no? Y ella trae la literatura como modelo, ¿no? de tartamudeo, de una lengua, una lengua una voz que tartamudea, ¿no? En fin, es particularmente para vos porque te metes con lo performático, este texto tiene cuestiones muy interesantes vinculadas a eso. También Boris Groys tiene cosas muy interesantes. No sé si lo ubicas. Boris Groys, con Y. Es un crítico de arte ruso. Muy interesante también. buenísimo. Bueno, nos queda con Soledad. Nos Gracias. quedamos con Soledad. Gracias a ti, Luisa. Buenas noches. ¿Cómo andás, Soledad? Bien, contenta por el encuentro. Bueno, me alegro. Yo también. Ah. Em, en cuanto al trabajo, al proyecto, las correcciones anteriores, em, cambié, creo que cambié bastante del primer proyecto al que había presentado ahora. Pero bueno, yo estaba trabajando, ahora bueno, el tema es el tejido de la agencia, narrativa biográfica y la emergencia de saberes de resistencia en mujeres rurales del norte salteño ante la violencia de género. En narrativas de violencia de género en, en la comunidad donde yo me encuentro trabajando, soy docente hace ya 10 años. ¿En qué Em, comunidad estás, Soledad? Estoy en Santa Victoria Oeste y es una comunidad kosher, se reivindica kosher. Genial. Em, y bueno, una de las correcciones o de los señalamientos que me había hecho la profe era que en el texto por ahí no quedaba claro, o me decía que ella le busque la vuelta me decía, este es un doctorado en educación, me dijo, de que cómo le das la vuelta o que falta aclarar
de cuál es el aporte, digamos, específicamente educativo de tu tema a al campo. Y bueno, ahí yo entré en crisis, porque era, que por Es un ahí buen era mi, momento. Entrar en crisis es inherente a este tipo de investigación. así, porque esa era era por ahí esta es una preocupación bien personal mía, eh, que por ahí en anteriores investigaciones como que yo no encontraba la beta para trabajar específicamente eh, con este tema. Y me acuerdo que en el primer taller, el profe Porta, él me había hecho porque yo había hecho una conexión con la educación sexual integral, como en este esfuerzo por resaltar, digamos, desde el campo de la educación. Y bueno, el profe me había dicho me dice que no era necesario, y después por ahí en cosas que yo había ido leyendo, porque me había dicho que la narrativa en sí misma de las mujeres ya de por sí van a ser pedagógicas. Son instancias, digamos, él me había hablado de como pedagogías del dolor, pero bueno, que no me quede en esa perspectiva, sino justamente en esto eh, de que a partir de la narración, bueno, ellos llevan a transformar y a hablar desde otro sentido de sus experiencias. Pero bueno, ahora cuando la profe me vuelve a hacer este señalamiento, entonces bueno, es ahí que por ahí no encuentro. Otro gran problema es que yo no tengo directora ni codirectora, estoy en Eso me parece que búsqueda. es fundamental, Soledad. Entonces, esa Eso es, es digamos, fundamental porque tenés una interlocución. Lo que te comenta la profesora, lo que te comenta el profesor, Luis Porta, son todos, por decirlo de alguna forma, insumos para tu conversación con tu director, porque en definitiva va a ser el que te, insisto, el que te va a orientar, el que te va a acompañar. Me parece que es lo más importante, porque ahí vos tenés, por un lado, Luis que te dice, no, mirá, no necesariamente lo educativo es lo escolar, sobre todo en comunidades collas, donde gran parte del trabajo educativo, por digamos de alguna forma, es comunitario. La dimensión de comunalidad en los colectivos ancestrales, de los colectivos eh, originarios, eh, tiene otra dimensión lo educativo, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando un amigo peruano me explicaba el AILU, ¿no? Como una unidad comunitaria de política, judicial y pedagógica al mismo tiempo. No nos comamos, sobre todo desde esta perspectiva, desde tu tesis, no nos comamos la cartografía educativa oficial. Tal vez en esos relatos autobiográficos, relatando experiencias de violencia de género, puedas encontrar algunos elementos vinculados a la transmisión, a la formación de sujetos, que es una de las dimensiones pedagógicas fundamentales. Digamos, la pedagogía solo parcialmente se ocupa de la escuela. La pedagogía se ocupa fundamentalmente de las tareas de la transmisión cultural o la recreación cultural, la formación de sujetos o agentes o agencias, ¿no? Y la acogida de los nuevos, ¿no? Para mí, ¿no? Cómo los nuevos son recibidos por los que ya estamos y cómo generamos, en todo caso, un espacio y un tiempo amoroso para presentarles el mundo, ¿no? Como maravilla, dirían algunos, para que se hagan cargo de ese mundo. Bueno, digamos,
ese es un, me parece a mí, que lecturas. Por ejemplo, hay un texto de Enrique Dussel, bastante viejo, que se llama La Pedagógica. Lo tengo acá. La Pedagógica Latinoamericana se llama. Enrique Dussel, donde él plantea justamente no la pedagogía como una descripción del sistema de los sistemas educativos, sino más bien, ¿no? Una pedagogía íntimamente imbrincada con lo cultural y lo comunitario. Eh, Esa es la vuelta de rosca que tenés que darle, Soledad, pero fundamentalmente conseguirte algún director o alguna directora que te acompañe en estas conversaciones y que te ayude a tomar decisiones y que también se haga en parte responsable de las decisiones que tomás. Es casi vital, porque si no va a ser una discusión, vas a sentir que todo el mundo te está corrigiendo tu plan desde su perspectiva, la mía, la de Luis, la de la profesora, cuando en realidad con una interlocución con una directora tamiza todo eso, lo resignifica, lo saca del lugar lo piensa más como un aporte posible que como una corrección. O sea, de la forma de llegar a un plan correcto. Eso te lo va a decir tu directora cuando te firme tu plan, ¿no? Cuando firme, diga, bueno, yo me estoy haciendo cargo de acompañar este proceso y lo estoy validando. Y eso se teje con el director o la directora. Entonces ahí me parece que Claro, sí. porque tenés ahí, a mí me parece que es bastante nítido lo que vos querés hacer. Tal vez buscar algún director o directora de pedagogías decoloniales, eh, en donde la narrativa siempre entra y los relatos de violencia. Otra es por entrarle por el lado de la pedagogía de la memoria, de cómo componer relatos que hagan memoria acerca de la violencia de género en los procesos de transmisión cultural. Yo lo vincularía con la transmisión cultural, no con la escuela, digamos, con un componente de ese tipo. Pero yo no soy tu director, entonces no quiero arriesgarme a plantearte algo que vos tomes y que después sería interesante que esta conversación la tengamos cuando tengas director y que él o ella te ayuden a tamizar, ¿no? Lo que yo te digo. Te diga, no, no, está bien lo que te dijo, esto atiende a tal cuestión, pero no, en nuestra tesis vas a trabajar por otro lado, ¿te parece? Eso es lo que va a pasar. Claro. Sí, venía pensando eso, por eso yo con una no sabía por ahí del plantel que se había presentado de profes, como que no había de los trabajos por ahí que había visto, no había leído alguno que trabaje por ahí con esta línea, eh, Mira, yo como que tuve combine. recién dos conversaciones con un brasilero que trabaja el tema de la ancestralidad, que lo comenté hace un ratito, que trabaja desde esa perspectiva de colonial, pero también te queda muy lejos. Yo buscaría a alguien cerca, vos estás en Salta, vivís. Sí, sí, hay una colega que ya es, digamos, doctora en educación, pero ella eh, trabaja desde la interculturalidad, tiene una perspectiva de colonial, pero ella me señaló, mira, yo trabajo el tema estoy viendo violencias, pero en general por ahí me dice, si vos querés trabajar violencia de género en particular, me dice como que es más, yo no estoy tan metida, me dice, en Vos esa decirle, no te temática. preocupes, me meto yo.
Soledad, decirle, no te preocupes, vos no te metas, me meto yo, vos acompañame. Sería Claro, ideal. Y alguien, algún codirector o codirectora del plantel de tutores que te ayude para incorporar de una manera más activa la cuestión narrativa, el enfoque narrativo y autobiográfico. claro. Yo volvería a conversar con ella y le diría, mira, yo estuve hablando con Daniel Suárez en en un taller donde me dijo que te diga esto. Que vos podés contribuirle a especificar el tema de sus violencias, estudiando en profundidad una de las dimensiones, y que vas a tener un codirector, una codirectora que te va a acompañar en lo metodológico. O ella como Ujú. codirectora y un director del plantel de tutores del doctorado. Yo ahí iría Claro. por tal vez Francisco Ramallo, tal vez Marta Gedaide. Marta podría ser una buena directora. ¿Quién tuviste de tutor o de tutora? Gladys, Gladys Cañeto. Canot, sí, Planteala, Gladys, que te ayude a buscar algún director que te acompañe desde lo narrativo a tu tesis. Y esta sugerencia mía de que tengas un director o una directora cercana, cerca, con la que puedas interactuar. Porque, insisto, el aislamiento es el peor enemigo del tesista. Obviamente que hay momentos que sí, que tenés que estar solo para escribir, pero no tener con quién confrontar, no tener quien te lea, no tener quien... Ese es un problema. Y es, claro. para mí tu problema fundamental ahora, porque las ideas las tenés relativamente claras. O sea, sabés que querés investigar. Lo tenés nítidamente. Tal vez lo que te aconsejaría es que escribas una historia acerca de por qué te interesa investigar eso. No se la tenés Sí, que... eso ya, sí, sí, ya lo venía trabajando. En su momento por ahí Gladys me había dicho que eso era la naturaleza de la investigación. Pero bueno, había incluido esos apartados en el primer proyecto y bueno, y la corrección fue de que todavía no era momento en el proyecto. El único que Y te va a corregir el proyecto en términos de corrección va a ser tu director o directora, que te va a decir esto no, esto sí. El resto son todas sugerencias. Soledad, por eso me parece que es importante que sí, tengas una directora, un director que te ayude a decidir. Pero bien, porque si vas a salir corriendo que cada comentario modificar tu plan, no lo vas a terminar nunca. Porque la perspectiva de Luis es la contraria a la de la profesora. Y eso no quiere decir que sea esa contradicción te deba paralizar. Muy por el contrario, te está indicando cosas diferentes que conversando con tu directora vos reelaborarás. claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sé que es lo Yo fundamental. llamaría mañana a Gladys, Gladys, necesito hablar con vos. Necesito que me ayudes a buscar. Estuve en la burbuja de Daniel Suárez, me dijo que es urgente que yo vaya definiendo un director, una directora, un codirector, una codirectora. Me parece esto y esto. Y avances a ver qué te dice Gladys, cómo te puedo acompañar en ese último gesto tutorial. Bueno, sí, sí, profe. Ya, mañana mismo le escribo. Claro, porque si no vas a quedar siempre en estado plan o en estado proyecto, corrigiéndolo y después vas a ir a tu directora o directora porque lo necesitas para presentar el plan y te va a decir, no, esto no, hacelo así. Entonces yo diría, hacer eso ahora con tu director o directora para ir ganando tiempo y también para no quedarte enredada en cuestiones que te alejan de lo que vos querés investigar. Yo estoy de acuerdo que hay Bien, que dar una vuelta hacia lo educativo, pero con una idea un poco más generosa de lo educativo, como la que te planteó Luis.
claro. Bien, profe, gracias. Yo te podría vincular con algunos grupos que trabajan eso en la UBA, pero te queda muy lejos. Tendría que ser alguien del programa específico que te acompañe, en lo metodológico, en el armado. Y alguien también cercano que te ayude, que trabaja interculturalidad, que trabaja en el mismo territorio y en la misma problemática general que son las violencias, eh, para que te acompañe en el día a día, digamos, y que te diga, a ver, Soledad, ¿avanzaste con la tesis? Es necesario. Claro. Bueno, señora, estoy muy cansado, pero fue un placer escucharlas. Como siempre, Marita, es delicioso compartir espacios con vos. Me Y encanta, que yo me nutro, me polinizo, como dice Chiago. claro, sí, yo también, con las historias que cuentan los tesistas en el fervor de la realización del proyecto, a mí me encanta. Es un momento especial que que me parece que hay que plantearlo como conversación, ¿no? Porque como decía Alicia, lo que yo te digo a vos, Marita, en un comentario le sirve, a Marina, Luisa lo reconoce, se genera ahí, más allá de que investiguemos cosas distintas, y aparte se arma comunidad, que esto es muy importante para producir cualquier cosa, ¿no? Luisa, Luisa, ustedes van a estar en Mar del Plata ahora en la última clínica. Yo quiero, es mi intención, Tendrías que solo que venir. entonces está un poco caro viajar. Argentina no pasa por su mejor momento y No, eso de los tiquetes aéreos está. Entonces si consigo algo que se ajuste, me encantaría, porque no pude estar en la primera clínica. Yo entré al doctorado tarde. Yo te digo no, Entonces, para mí que es fundamental, Luisa. yo estoy, Daniel, yo estoy acompañando a una compañera de la corte anterior que estaba muy perdida pues, y que ahora está de vuelta y su directora es María Marta, pero yo soy la co-directora de ella y la estoy acompañando y está escribiendo los trabajos, pero esos trabajos que está escribiendo son capítulos. Entonces, ya tenemos hoy compramos el buquebús, que era lo que faltaba, nos vamos todas. Y y vamos a hablar con María Marta y esta Viviana también va. Entonces, Claro, eso. no, y tan una sí, cosa tan parecida a vos, Luisa, tiene tanta cosa, es tan fascinante acompañarla, pues tan loquita que a mí me encanta, ¿no? Y quiero que converse contigo. Claro. Ojalá que se sí, yo voy a encuentren. hacer mi mayor esfuerzo. Además, es Sí, un empujón, un entusiasmo importante, ¿no? Volvernos a juntar, estar ahí con mate cocido. sí, no. Vengan, ¿cuándo es la tercera, la quinta clínica? ¿Ya hay fechas de eso? Sí, en febrero, tercera o segunda Febrero, semana de sí, febrero, no eso sí. recuerdo cuál. El Aparte, Mar 20 del Plata se pone Bueno, muy lindo en febrero. el sí, 22 sí, Mar del Plata. El 23 empieza. El 22 de febrero nos vamos a Ah, empezar el 23. tercera semana Ay, de yo febrero. cumplo el 23 20 de febrero. y Uy, volvemos y termina el ¿sos de 27. Acuario o no? Sí, sos de Acuario. Piscis, último día de Piscis, Piscis. Mm. O sea, también Acuario un poquito. mirá Bueno, vos. sí, nos Yo soy de veremos. Acuario con Acuario, así que acuariano puro me dice. Bueno, Muchas gracias. señoras, un gusto, la seguimos, nos vemos en Mar del Plata, los Nos 7. Buenas vemos. noches. Hasta Chao. luego. Chao. Buenas noches. Gracias, Chao. No, Marita gracias a ustedes. Chao, y chao. Daniel.